Temprano que nos íbamos a meter en el tema que ayer copó la agenda en todo el país. Sí, y son un poco para mencionar las claves de lo que ha ocurrido y analizarlo, pensarlo, parar la pelota, parar las rotativas, como decimos nosotros, pensarlo de varias aristas. Hay que decir puntualmente y principalmente que lo que ocurrió ayer está en investigación. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles fueron las razones? Es algo que deberá y se va a ir aclarando con el correr del tiempo mientras la Fiscalía lleve adelante la investigación. Pero lo que sí es un hecho es rejuntar datos y tener presentes que, por ejemplo, y según datos oficiales, más del 70% en las escuelas han sufrido bullying. Nosotros no sabemos si lo que pasó ayer es resultado del bullying, pero es uno de los temas que vamos a ir abordando a lo largo de los próximos días, como veníamos, y está bien remarcarlo, desde la semana pasada hablando de la importancia de la salud mental, ¿no? Incluso recordábamos que teníamos las declaraciones de la representante de salud mental de la provincia de Buenos Aires en la que decía, Sí. escuchemos a los pibes. Julieta Calmels. Julieta Calmes que decía, escuchemos a los pibes, no subestimemos cuáles son sus emociones porque sean pibes, es muy importante prestar atención. Retomamos, estamos hablando del caso el chico de 15 años que ingresó al colegio Mariano Moreno en San Cristóbal, que obviamente ya está por todos lados, que entró con una escopeta, que lo hizo a través de una estuche de guitarra, que falleció por el disparo, que se calcula entre 4 o 5 disparos que efectuó. Uno de ellos alcanzó a un chico de 13 años que terminó muriendo. Bueno, como decíamos, que San Cristóbal es un lugar que ya ha tenido antecedentes de violencia, pero incluso a su vez de muy pocas personas, y que, como decíamos, y lo más importante, está empezando a investigarse, está viendo cuáles eran los temas, cuál es la situación, pero que nosotros consideramos importante profundizar con una de los posibles o de las aristas, como venimos haciendo, que en este caso vamos a hablar de bullying. Exactamente, y estamos en comunicación con Iván Nesteruk, que es de Bowen. Les vamos a contar un poco su historia, que a partir de sus vivencias conviviendo con un trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico que acompañaron al bullying que vivió durante su adolescencia, escribió un libro que está titulado No soy ansioso, y que el objetivo que tiene con este libro es ayudar a otras personas a que atraviesen situaciones similares. ¿Qué tal? Buen día, Iván. Acá Rizo y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Me Buen Buen día. escuchan día. bien? Sí, sí, Bien. sí, sí. Gracias por Bueno, atendernos, perfecto. Iván. Bueno, en principio, que nos cuentes un poco cuál fue tu historia que te llevó a escribir este libro. Bien, como siempre les cuento, el libro no nació como un libro, sino que nació justamente por un proceso de entenderse a uno mismo y el proceso que me llevó a mí o que me salvó a mí de otras situaciones por ahí podrían haber sido mucho más graves, ¿no? Eh, yo sufrí bullying durante toda la primaria y durante toda la escuela secundaria. Desde primer grado en adelante yo sufrí bullying y como bien decías vos, después desencadena en un problema de salud mental. Generalmente una de las consecuencias casi segura es un problema de salud mental del bullying. En mi caso estoy diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico. Iván, ¿cuál es la que vos nos puedas transmitir? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que sucede o qué sabemos? Y hacemos una aclaración también para quienes estén escuchando, que todos los casos son muy particulares y que obviamente hay algunas cuestiones que cada uno puede resolver, canalizar o expresarlo de distinta manera. Vos decías ahí que la escritura fue uno de los elementos que te ayudó y decanta y termina siendo un libro. Pero ¿cuáles son las emociones que conseguís que atraviesan cuando una persona o en tu caso sufriste bullying? Sí, bueno, está buenísimo lo que decís vos, como que cada situación es particular, ¿no? Y cada uno encuentra una herramienta distinta o no encuentra una herramienta, que es por ahí lo peor. En mi caso, primero
hay dos consecuencias directas o muy tempranas del bullying que creo que son las peores. Una es que se naturaliza, o sea, la persona que sufre bullying lo empieza a naturalizar, a como esto es mi realidad o este es mi día a día. Y la otra, y que es la peor de todas, es que se termina creyendo que es merecedor de lo que le hacen o que las personas que le hacen bullying tienen razón en lo que le están diciendo. Eh, Creo que esas son las dos situaciones que atraviesa una persona que pasa por, por una situación de bullying, que son las peores y las que mayor marca dejan, ¿no? Y por ahí también son las que impiden que la persona que está viviendo eso hable, ¿no? Una vez que ya lo naturalizaste y ya pensás que sos responsable incluso de lo que te hacen, eh, ya te coartan esa necesidad que tendrías de hablar y que no estás haciendo. Ujú. Lo que sí me gustaría que por ahí se hable o yo creo mucho en el poder del lenguaje, ¿no? En que nombremos las cosas como son y que se nombren que le pongamos el nombre a las cosas que realmente que tendrían que llevar. Hablar de bullying no es lo mismo hablar de una situación de violencia en la escuela, ¿no? Eh, para que pues, se pueda hablar de bullying tienen que pasar tres cosas. Una, tiene que haber intencionalidad de la persona que está haciendo bullying, o sea, tiene que haber una intención de hacerle daño al otro, no por decirte, no sé, un apodo y que vos me digas, che, no me gusta que me digas ese apodo, sufrí bullying ese día, no, Ujú. no es eso. Eh, Otra cosa es que tiene que haber una situación de diferencia de poder, se podría decir, entre la persona que hace bullying y la víctima. Que este poder puede ser ya sea estatus social, ya sea una mayor físico, o sea, puede ser algo físico, puede ser incluso popularidad en la escuela, o puede ser también esto de que es un grupito contra una sola persona, ¿no? Ujú. Siempre hay esta diferencia entre una persona que tiene como este poder frente a unos que tienen una situación más de vulnerabilidad. Y lo que tiene que ser es que tiene que ser algo que, la tercera pata es que sea algo sistemático, ¿no? Por ahí una sola vez que sucede, no hablamos de bullying, sino que hablamos de una situación de violencia o le ponemos otro nombre, ¿no? Pero hablar de bullying es hablar de esto, de que haya intencionalidad, que sea sistemático y que haya una diferencia de poder entre las Ujú. personas que hace bullying y la víctima. Iván, en tu caso, ¿cuál fue la ruptura? ¿En qué momento te sentiste acompañado o sentiste que podías comenzar a hablarlo, comenzar a tratarlo? Bien, mira, yo tengo 33 años y como bueno, ya pasaron muchos años desde que comenzó eso y el contexto creo que era, si bien era otro, creo que todavía podríamos estar, pero muchísimo mejor de lo que estamos. Bueno, lo que sucedió ayer es un claro ejemplo. Eh, yo tuve una situación que la cuento por ahí en el libro en la que yo intenté hablar. ¿Sí? Hablé con una maestra y la consecuencia fue peor, ¿no? En esa época la palabra utilizada era el buchón, el que buchoneaba lo que le hacían, entonces la consecuencia fue peor y el bullying fue peor. Entonces yo, en mi caso, lo que me pasó es que aprendí a callarme, ¿no? A callarme y entre esto de naturalizarlo y creerte que sos culpable o responsable de lo que te están haciendo, eh, yo uso por ahí una frase que también la pongo en el libro, es que me hice experto en simular, ¿no? En que pasaba eso y yo volvía al aula y ya estaba, ¿no? Era parte de mi día a día.
Entonces creo que no hubo un quiebre, sino hasta cuando ya soy más grande y ya estoy en la universidad, eh, cuando empieza a agravarse el tema de mi ansiedad generalizada y cuando empiezo con los ataques de pánico, cuando yo puedo hacer la historia hacia atrás, ¿no? Y a poder ver todo lo que había pasado, que lo sabía yo y nadie más. Mi familia Claro, no lo no sabía. lo sabía. Mi familia se enteró el año pasado de lo que yo había sufrido cuando yo tenía 32 años. Eh, por esto, porque incluso la persona que es víctima de bullying siente vergüenza, se siente en una situación de inferioridad y a veces el contexto familiar, voluntario o involuntariamente, no está disponible para escuchar a una persona que está sufriendo bullying. Iván, estamos en contacto con Iván Neresteruk, perdón si lo pronuncio mal, Sí, Iván, sí, sí, no hay que es problema. justamente escritor de No soy el ansioso. Estamos hablando sobre bullying y sobre la importancia. Él viene describiendo esta experiencia personal. Iván, quiero hacerte una serie de preguntas. Sí, eh, Como para entender también. Es muy importante esto que decís, porque vos cuando te vas a la universidad, eh, podés reconfigurar, podés hacer tu vida más tranquilo, y sin embargo, en la universidad te explota lo que transitaste en el secundario. Es decir, que por exactamente. ejemplo, hoy pueden haber jóvenes que estén sufriendo bullying y que las consecuencias ya se están ocurriendo, digo, pero pueden detonarle o pueden generarle una suerte o de enfermedad o de algo dentro de 10 años. Sí, exactamente. Si bien el cuerpo habla, siempre, o sea, lo que nosotros callamos el cuerpo habla, yo durante la escuela secundaria lo que me pasaba era que eh, no es muy linda la imagen que voy a contarles, ¿no? Pero yo antes de ir a la escuela, todos los días sistemáticamente, yo iba en el turno tarde, yo almorzaba, iba al baño, vomitaba, me secaba las lágrimas e iba a la escuela. Eso lo Era mi hacías, rutina, era parte de la ¿no? rutina y era parte también, obviamente, de la violencia, el bullying que se te ejercía. Exactamente, era parte de mi cuerpo tratando de hablar algo que yo no decía en Claro, palabras, ¿no? claro. Em, y como Pero bien bueno, decís uno como vos, está en esa situación no logra identificar que eso es en, parte es- de... no, en Claro, ese momento, claro, claro, sí sabían que era algo nervioso, como lo decían en los médicos, es algo nervioso, no se asociaba a lo que era realmente la causa, ¿no? Y como decís bien vos, yo después cuando voy a la universidad en cuarto año de la carrera, es cuando si bien la ansiedad siempre estuvo conmigo, el trastorno de ansiedad, que fue mucho por, bueno, callar, por el miedo que sentís, que se va después disparando hacia otras cosas, el miedo o hacia otras situaciones. Estando en cuarto de la facultad cuando sufro el primer ataque de pánico, que en un primer momento no sabía lo que era, no sabía lo que me estaba pasando, fue hace 12 años, entonces tampoco se hablaba como se habla hoy, claro. ¿no? De esto. Eh, Después de pasar por una cantidad de estudios y queden todos bien, me vuelve a dar otro ataque de pánico y ahí es cuando un médico me hace la pregunta clave y creo que el clic en mi vida que fue que me preguntó si tenía miedo, ¿no? Cuando él nombró esa palabra, yo me largué a llorar y fue como que esa palabra representó lo que estaba pasando en ese momento y lo que yo había pasado durante toda Habías mi vida, transitado. ¿no? ¿Tuviste la Eh, oportunidad de cruzarte, Iván, ¿cómo se le dice? Bulineador, quien ejercía la violencia, el violento. ¿Pudiste, qué te pasa con eso y también qué rol debe tomar o tiene que tomar o puede tomar o vos considerás que Ujú. debería tomar la institución entendiendo que vos
trataste de expresárselo a una profesora, entiendo Ujú. que la profesora la debe haber desbordado, no es que te debe haber No, no, entregado, claro. digo, con el tiempo y con la perspectiva, cómo revés eso, cómo lo ubicás Ujú. o qué herramientas considerás que deberían haber? No sé si, bueno, durante toda la charla que hemos tenido nunca hablé yo de victimario No, por eso o pregunto. estigmatizando a esa persona, ¿no? Siempre dije la persona que ejerce bullying sobre otra, porque creo que en una situación de bullying no hay solo dos actores, digamos. Está la persona que le hacen bullying, la persona que hace bullying, o las personas, y están el público, que se le suele decir, o los terceros, que son los que eh, por ahí son testigos de lo que está pasando. Que si no existiesen, pero Eh, posiblemente, quizás no existiera la violencia. ¿Podría ser o no? ¿Cómo, perdón? Digo que si el público no fuera, no estuviera, quizás, digo, no sé, te lo pregunto, quizás capaz que no habría, porque quien hace el bullying, no sé si lo estoy expresando bien, a veces es como para encantar al público, En entiendo. general, sí, 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 no es lo mismo el comportamiento que tiene una persona que ejerce bullying a solas que estando frente a otras personas, porque justamente lo que intenta demostrar es, a ver, cuando hablamos de bullying, que decís el que es la víctima es el que siente el inferior, pero realmente, si lo pensamos bien, el que tiene una situación o una sensación de inferioridad es la persona que hace Que bullying hace, y que claro. necesita demostrar a través de eso que no es inferior, ¿no? Yo, como te decía, yo no culpo, por eso también decía que ayer hablaba con la producción de ustedes y que es difícil hablar de lo que está pasando hoy en día porque no sabes lo que está pasando a la otra persona, la persona que hace bullying. Yo no lo estigmatizo como el culpable, ¿no? Siento que como sociedad y como adultos, siempre hablamos, cuando hablamos de bullying, de los niños, ¿no? Y para mí tenemos que hablar de los adultos. Tenemos que hablar de qué estamos haciendo como adultos o qué no estamos haciendo como adultos para que suceda lo que está sucediendo en la escuela, que creo que es un reflejo de lo que está pasando, ya sea en casa o que le está pasando al chico y que su casa no lo está viendo. Ujú. Hablo de tanto de la víctima como de la persona que ejerce el bullying. Iván, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu testimonio, que sirve muchísimo, ¿no? Hablar así y también que esto sirva para que quizás si hay alguna persona que está escuchando del otro lado y que sufre o que sufrió también se pueda dar cuenta de, bueno, cuáles son las pautas que dan que después una cosa así que se sufrió durante tanto tiempo desencadene en un problema, por ejemplo, como el tuyo. Exactamente. Y eso está buenísimo, por eso les agradezco muchísimo el espacio, porque siempre ponemos o traemos estos temas cuando la bomba ya explotó, ¿no? Y creo que lo que está bueno de esto es que estemos hablando antes, ¿no? De que pase. No que esperemos a que haya pasado lo que pasó ayer o que o el año pasado también pasó mucho, incluso el caso del tema de los suicidios que hablaban ustedes. O sea, no esperar a que pase eso para que desde las escuelas o desde las familias se hable de bullying, sino empezar a traerlo a la mesa todos los días, Ujú. ¿no? Sin necesidad de que lleguemos a eso. Así que por eso muchísimas gracias y agradecido por el espacio. Mi libro justamente lo que busca es eso, es contar mi historia. Como yo digo, yo no ofrezco ninguna solución mágica porque, como decían ustedes, cada uno lo vive de una forma distinta y encuentra un método distinto para poder atravesarlo. Yo ofrezco mi historia y creo que está ayudando a muchos. Gracias a Dios he recibido feedback de muchas madres
que han podido hablar con sus hijos, de que le han hecho leer el libro a los hijos y los hijos han podido hablar con ella y Bien. contarle alguna situación. Entonces creo que es eso, que lo que necesitamos es abrir espacios de conversación en donde todos nos sintamos seguros de lo que estamos hablando, que no está mal hablar de salud mental, que no está mal hablar de bullying, que justamente la solución es esa, es hablar. Muchas gracias, te Gracias, mandamos un Iván. saludo Un grande. abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Iván Nesteruk era con quien hablábamos recién, a partir de sus vivencias conviviendo con trastorno de ansiedad y ataques de pánico, escribió un libro titulado No soy ansioso, justamente con la esperanza de poder ayudar a otras personas que estén atravesando o que hayan atravesado alguna situación, alguna circunstancia similar.